This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿cómo están amigos de CNN Chile? Estamos como cada semana con Raúl Sor para analizar los principales temas internacionales y en esta oportunidad, Raúl, para hablar de Corea del Sur y lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días. ¿Cómo estás? Hola, sí, mira, grave lo que pasó en Corea del Sur, porque Corea del Sur es un eslabón clave en la, esfera de la seguridad. Corea del Sur tiene un estado de guerra pasivo, claro, pero no ha firmado una paz con Corea del Norte, y Corea del Norte ha tenido una postura bastante agresiva, especialmente ahora con el envío de tropas a Ucrania, a respaldar a Rusia. Las tropas están en Rusia, pero respaldando a Moscú en la guerra de Ucrania, de manera que Corea del Norte siempre ha sido un foco de atención muy importante para Occidente y especialmente para Estados Unidos. Tan importante para Estados Unidos que tiene 30.000 soldados estacionados en forma permanente, cuando no está mandando portaaviones, haciendo ejercicios a gran escala con el ejército surcoreano, de manera que es una de las fronteras calientes entre, la esfera chino-rusa, que es adversaria a Estados Unidos, o están en una situación de relativa confrontación, y por lo tanto Corea del Sur ha jugado un papel muy central, y de hecho así fue en la guerra que libró, cuando se separó Corea del Norte y Corea del Sur. Entre los años 50 y 53 se libró una guerra, pero y recién concluida la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra de enormes proporciones en la que Estados Unidos se jugó a fondo y logró frenar la invasión de Corea del Norte con el respaldo de China y la Unión Soviética en aquel entonces, y desde ese momento hay una situación bastante compleja en la península coreana. Sí, porque de hecho, Raúl, lo que ocurrió durante estos últimos días es esta decisión sorpresiva, ¿no?, de decretar esta ley marcial de emergencia aquí, entre nos y quienes nos están viendo, por cierto. Muchos pensaban que estaba relacionado precisamente con el vecino del norte, pero conforme avanzaron los minutos, esto se terminó desembocando en que en rigor era una situación interna, ¿no?, donde aquí básicamente el presidente Yoon Suk Yeol estaba de alguna u otra forma responsabilizando o acusando más bien a los opositores de tener ciertos vínculos, nexos con Corea del Norte. Y claro, una decisión completamente sorpresiva. ¿Tú coincides en eso, Raúl? Absolutamente sorpresiva, tan sorpresiva que su propio partido no estaba informado, claro. Miembros del gabinete no sabían de qué se trataba, y como tú bien señalas, el presidente Yoon decimos Yoon porque claro, algunos le dicen Yoon por la doble O, que en inglés se lee U, entonces los anglosajones dicen Yoon, pero nosotros decimos Yoon. Sí. Y este presidente Yoon trata de señala en su discurso, cuando justifica el estado de sitio, que hay una amenaza de Corea del Norte, sin especificar cuál, y después agrega que hay elementos comunistas o simpatizantes que en su país, en Corea del Sur, están coaligados con Corea del Norte, y esto despierta todo tipo de sospechas porque no da ningún antecedente concreto, y en el fondo lo que hace es volver al lenguaje de la Guerra Fría, en que el dictador Park, en los años, hasta el año, básicamente hasta finales de los 70, tuvo una dictadura en la cual hubo una represión brutal, con una retórica profundamente anticomunista, y de alguna manera el presidente Yoon vuelve a esa retórica y dice: aquí hay una amenaza comunista y esto justifica el estado de sitio. Y bueno, la población surcoreana, que ha luchado muy duramente por su democracia y que son los arquitectos
del sistema político, salen a la calle masivamente a protestar y decir esto no es aceptable, y si el presidente John tiene algún antecedente queremos escucharlo. Como él no lo ha entregado, está pendiente y su continuidad en el gobierno está pendiendo de un hilo porque hay una acusación constitucional en camino y esta acusación constitucional se va a discutir el sábado. Ahora, su partido, que rechazó el estado de sitio, lo va a respaldar en el Parlamento porque, claro, digamos, ellos no se quieren hacer parte, sería una derrota y uno presume que las elecciones que vendrían después de la impugnación, la oposición va a arrasar. Claro, sí, totalmente. De hecho, Raúl, hablemos precisamente del contexto político que ha estado enfrentando el mandatario surcoreano en estos últimos tiempos. Él asume el 2022 con ya de por sí una situación bastante cuesta arriba para él, ¿no? Se hablaba de que esa elección, la diferencia de votos con su candidato rival era muy baja, ¿no? Y ya de ahí en adelante vimos, por ejemplo, más recientemente las elecciones donde precisamente la oposición consigue una mayoría en el Parlamento coreano. Pero detrás de eso también hay escándalos que ha enfrentado él y sobre todo su esposa, la primera dama. Sí, bueno, y una de las cosas que caracterizó John fue una postura muy machista, es decir, un retroceso. Las mujeres en Corea del Sur han logrado bastante emancipación, un estatus de igualdad en muchos planos, y John volvía con una agenda muy retrógrada, muy machista realmente, y eso le ha jugado en contra, y hay, como tú bien señalas, una serie de acusaciones contra su mujer, su esposa. De manera que en Corea del Sur han habido muchos escándalos. De hecho, una de las primeras, una presidenta anterior fue, digamos, pariente del dictador Park, la señora Park, fue impugnada y tuvo que renunciar después de meses de enormes manifestaciones. Pero esas enormes manifestaciones contra la señora Park son la evidencia de una sociedad muy dinámica, muy despierta políticamente. De manera que en este triste episodio, si hay algo que puedes rescatar, es la vitalidad de la ciudadanía surcoreana que defiende, como toda sociedad que ha luchado por conquistar derechos democráticos. Bueno, los que tienen experiencia de una dictadura son más proactivos en la defensa del sistema que aquellos que dicen, bueno, en una de esas, que si una mano dura nos puede sacar del brete, pero no es el caso en Corea del Sur, que por lo demás es un país que le ha ido extraordinariamente bien desde el punto de vista económico. Es decir, por algo hablamos del milagro coreano, es decir, Corea, fíjate, esto es increíble, Corea del Sur era un país más pobre que Chile en los años 50. Tenían un ingreso per cápita menor que el chileno. Y mira dónde está Corea del Sur, que hoy día supera con creces, pero con mucho, a Chile y ha desarrollado una serie de industrias que, fíjate también, esto es muy importante, todos los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando Corea del Sur empieza a desarrollar su industria, dice, el Estado surcoreano dice, vamos a hacernos fuertes en la industria del acero. Los organismos internacionales dicen, pero ustedes están locos, ustedes no tienen hierro, van a tener que importarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Claro. Y hoy día Corea del Sur es uno de los principales astilleros del mundo, tiene una industria automotriz entre las más competitivas, es decir, en todos los planos en que ha incursionado Corea del Sur, le ha ido extraordinariamente bien. Raúl, y en esa misma línea, dos preguntas básicamente. Primero, ¿qué estaba pensando el mandatario surcoreano al llevar a cabo esta acción que finalmente se ve tumbada en la Asamblea Nacional por los 190 parlamentarios que estaban en ese momento y que pudieron ingresar precisamente hasta la Cámara Baja? Los que pudieron burlar el cerco policial. Exactamente. Y por otro lado, también, ¿cuáles son las opciones también ahora en las que se dirige Corea del Sur? ¿Sigue una vida normal o aquí esto sienta un precedente? Bueno, un conato de golpe siempre sienta un precedente, es decir, debilita al sistema. Podrán decir que no,
que esto fue un episodio aislado. Cuando se genera una situación como esta, es una advertencia de que el sistema no está a prueba de sacudones y hay una serie de temas pendientes en Corea del Sur. Uno de ellos, por ejemplo, y una de las críticas que había contra el presidente era que el presidente Yoon había restablecido o había generado una gran cercanía con Japón. Y hay todavía un porcentaje de surcoreanos que resienten la ocupación japonesa. Todavía hay unas 1.800 víctimas que fueron esclavizadas durante la ocupación japonesa y que piden reparaciones, y este es un pleito que ha tenido durante mucho tiempo Corea del Sur con Japón, de manera que hubo una serie, se vulneraron una serie de códigos de la sociedad surcoreana en aras a lo que primaba en la Guerra Fría, es decir, da lo mismo cuáles son las sensibilidades de la población, aquí lo importante es estás con Occidente o estás en contra de Occidente. Bueno, ese discurso, lo que ha quedado claro, que en Corea del Sur ya no funciona y que el criterio de defender la democracia es más fuerte que el anticomunismo. Raúl, y en esa misma línea, considerando los factores, los antecedentes, ¿podemos hablar aquí de un autogolpe de Estado en el caso del presidente surcoreano? Sí, bueno, no cabe duda que eso era, es decir, no necesariamente un golpe de Estado, porque él estaba en el gobierno, pero un autogolpe en el sentido de arrogarse una serie de poderes, que es lo que da el estado de sitio, que suspende las libertades de prensa, la más importante de las libertades, la libertad de reunión, de manifestaciones. Claro, era imponer una situación de fuerza y sin ninguna, pero absolutamente ninguna justificación pública hasta el momento, al punto que, como te lo señalaba, su propio partido votó en contra de él en el Parlamento y, digamos, por levantar ese estado de sitio. Imagínate, si su partido y su gabinete consideró que no había condiciones para eso, bueno, no tenía, por decirlo en términos coloquiales, la piscina no tenía agua y Yoon se lanzó a ella ahí, a la vida. Sin que uno entienda cómo y por qué lo hizo y qué pensaba, cómo pensó que lo podía sustentar esa situación, porque hasta donde se sabe ni siquiera las Fuerzas Armadas estaban coligadas. Las Fuerzas Armadas, el Parlamento exigió el levantamiento del estado de sitio y las Fuerzas Armadas dijeron no, la orden la tiene que dar el presidente. De hecho, Raúl, en esa misma línea, lo que hemos conocido también en esas últimas horas es que aparentemente algunos funcionarios del mismo gobierno tampoco tenían muy claro cuál era la situación que estaba ocurriendo a esa hora. De hecho, hay algunos medios que apuntan a que supuestamente muchos de ellos se enteraron literalmente por la prensa. Lo cierto, al menos hasta ahora, es que el ministro de Defensa se arrogó una cierta responsabilidad, dijo que supuestamente él le habría dicho al mandatario que tomara esta decisión, pero eso también suena bastante complejo de entender, ¿no? Sí, y bueno, yo he visitado Corea del Sur en más de una oportunidad y tuve la oportunidad de hacer una visita invitado por el gobierno surcoreano y me llamó la atención hablando en un momento en la frontera con Corea del Norte, con jóvenes militares, el nivel de conciencia cívica que tenían estos soldados, que en realidad no querían hacer el servicio militar, pero entendían de que la situación política lo exigía y por eso estaban ahí, pero con un sentimiento muy democrático, es decir, de acatamiento, entendiendo las razones amplias, pero uno se pregunta qué habría pasado si el conato golpista hubiese prosperado, ¿cuál habría sido la respuesta de muchos de los soldados? Sí, y esa es la gran duda, teniendo en cuenta que además el servicio militar es obligatorio en Corea del Sur y está claro, ¿no? Precisamente las responsabilidades que tienen también muchos de esos jóvenes en Corea del Sur. Ya para ir cerrando, Raúl, tú lo mencionabas al inicio, ¿no? De este análisis, la situación geoestratégica, geopolítica que representa y significa Corea del Sur en Asia, pero también para sus aliados en Occidente, particularmente para Estados Unidos. Lo que vimos en estos últimos días, Raúl,
¿crees que pueda cambiar en algo ese panorama de geopolítica con Occidente o no? No, yo creo que, digamos, la alianza surcoreana-estadounidense es muy sólida. Ya. Lo que sí es posible que haya un alejamiento, no alejamiento, pero una pérdida de velocidad en el acercamiento a Japón. Yo creo que el próximo presidente surcoreano va a tomar en cuenta la sensibilidad que ha expresado la ciudadanía, pero en términos del alineamiento de Corea del Sur con Occidente y especialmente con Estados Unidos, eso va a permanecer. El desarrollo de Corea del Sur está íntimamente ligado a la protección que le ha brindado Estados Unidos. Corea del Sur está bajo el paraguas de protección estadounidense, bueno, y 30.000 soldados norteamericanos estacionados en Corea del Sur no es menor. No es menor, por cierto, Raúl. Muchas gracias por este análisis de la situación que estaba atravesando la nación asiática en estos últimos días con esta sorpresa que daba el presidente Yoon In-suk, que llegó al decretar esta ley marcial de emergencia que duró 6 horas, pero que tiene una serie de repercusiones y lo hemos visto en estos últimos días. Muchas gracias, Raúl. Que estés muy bien. Gracias a ti, chao. Nos vemos en una próxima. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.